pues podemos diseñar PIDs, controladores PIDs y pasar el PID a tiempo discreto e implementar. Pues vamos a ver algunos formas muy especiales o particulares de aplicar el PID o el controlador. Una forma muy utilizada es un sistema de control llamado control en cascada. ¿De qué se trata? Pues básicamente se trata de aprovechar el simple hecho de cerrar un lazo de control. Ya veíamos anteriormente qué sucedía. Si yo tengo una función de transferencia en lazo abierto, el más sencillo pues, es el sistema de primer orden, con una ganancia y un tiempo de respuesta. ¿Okay? ¿Qué sucede si pongo un controlador con una ganancia, con un control proporcional P, y cierro el lazo? Y hacíamos el análisis con el simple hecho de cerrar el lazo, incluso cuando K1 es igual a 0, perdón, a 1, sin poner ningún controlador, con el simple hecho de cerrar el lazo, observábamos dos cosas. La primera es que la ganancia, perdón, no es aquí, la ganancia del sistema, ¿qué sucede con la ganancia del sistema? La ganancia del sistema, de hecho aquí, si cuando bien, aquí hay otro error. Aquí este término es K1, K por K1 entre 1 más K por K1. ¿Ok? ¿Qué sucede con la ganancia? La ganancia siempre va a ser menor a 1, pero muy cercano a 1. Dependiendo de los valores de K, si K por K1 es muy grande, entonces este término es muy cercano a 1. Y también observen otra cosa. El tiempo de respuesta del sistema es menor. El término que está acá abajo es mayor a 1, por lo tanto, cualquier número real dividido entre un número mayor a 1 se hace más pequeño. Eso significa que el tiempo de respuesta incrementa. Entonces, de tener el sistema en lazo abierto, que es este, a tenerlo en lazo cerrado, pues tenemos ya muchas ganancias. Con el simple hecho de cerrar el lazo, ganamos en cuanto a magnitud y en cuanto a tiempo de respuesta. ¿Y qué decíamos de un sistema de control ideal? Un sistema de control ideal es aquel que sigue a la perfección la referencia. Esa es la referencia. En un sistema, con el simple hecho de cerrar el lazo, nos acercamos mucho a él. Tenemos aquí un tiempo de respuesta rápido y su ganancia casi es igual a 1. ¿Ok? Sabemos que los sistemas ideales no existen, pero el simple hecho de cerrar el lazo nos aproxima al sistema de control ideal. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta este simple hecho, aquí una nota. Tomamos en cuenta este hecho, lo podemos aprovechar en lazos de control en donde sea posible. ¿Y en dónde es posible esto? En los sistemas de control que se conocen como servocontroles o servosistemas. Y les explico de qué se trata este tipo de controladores. Entonces, fíjense, vamos a poner un ejemplo. Vamos a explicarlo a través de un ejemplo.
Vamos a suponer que tenemos el proceso de control de temperatura, de calentar un cuerpo de agua, un balde de agua, a través de un flujo de vapor. Por ejemplo, ya lo habíamos comentado anteriormente, me parece. Entonces tenemos una variable que es un flujo de vapor y ese flujo de vapor se controla con una válvula de control, una válvula proporcional y la válvula controla la temperatura del líquido. ¿Okay? Vamos a poner rápidamente un esquema para visualizar bien el ejemplo. Entonces tenemos un contenedor que tiene una cantidad aquí de líquido y por otro lado aquí tenemos llega una línea de vapor la cual es controlada por una válvula proporcional y aquí tenemos un intercambiador de calor y acá tenemos una caldera y por otro lado la entrada la línea de entrada del flujo de vapor tiene una cierta presión y esta presión la vamos a lo pongo un poquito más grande la vamos a pues a medir nada más para esta sería la presión del vapor PV. Aquí se mediría en este punto y aquí pues tengo una válvula proporcional. Puedo modificar la apertura de esa válvula y pues también tengo aquí una temperatura externa, por así decirlo. ¿Okay? Y por este lado voy a medir la temperatura del líquido. Entonces el ejemplo es muy sencillo. Quiero controlar la temperatura del líquido contenido en este contenedor y no tengo sistema de enfriamiento, simplemente puedo calentar y para que se enfríe se tiene que disipar el medio ambiente. Para bajar la temperatura tengo que esperarme a que se enfríe de forma natural. Entonces, si quiero calentar, simplemente hago circular a través de este intercambiador de calor un flujo de vapor. ¿Okay? Entre más vapor pase, más transferencia de calor hay. Y entre menos vapor pase, menos transferencia de calor hay aquí. Entonces, el objetivo es controlar la temperatura manipulando la apertura de la válvula. ¿Ok? Entonces, un esquema estándar del sistema de control sería el siguiente. Por un lado, tengo dos funciones de transferencia, G1 y G2. G2 es la función de transferencia de térmica, es decir, la función de transferencia considerando la temperatura como salida, la temperatura del balde como salida y el flujo de vapor como entrada. Ya. Una primera función de transferencia que es G2, la entrada es el flujo de vapor y la salida es la temperatura del líquido. ¿Okay? Pero hay una función de transferencia adicional. ¿Qué le afecta al flujo? Al flujo le afecta la apertura de la válvula, pero también le afecta la presión del vapor. Si yo mantengo fija la posición de la válvula y cambio la presión, aumenta o disminuye el flujo. O si el flujo es constante, perdón, la presión es constante y manipula la apertura de la válvula, también cambia el flujo de vapor.
Entonces hay dos variables. Una que es directamente la función de transferencia de la posición de la válvula con respecto al flujo. ¿Ok? Y otra que es la presión con respecto al flujo. Entonces la sumatoria de ambas me dan el flujo total del sistema. Fíjense en un detalle. La, la presión yo no la manipulo. La presión depende de la operación de la caldera y yo la voy a considerar como una perturbación externa. La que sí tengo control es la apertura de la válvula. La única variable que yo puedo manipular es la apertura de la válvula, que es este punto de aquí. La válvula. La válvula y esta es la apertura de la válvula. Entonces, pues este sistema pues también tiene su dinámica, tiene su función de transferencia. Es decir, si yo le doy un escalón aquí, no instantáneamente cambia el flujo, sino que cambia de acuerdo a una cierta dinámica. Y esa dinámica es la función de transferencia G1. Entonces, ¿cómo puedo controlar el sistema? Pues mido la temperatura, la retroalimento, y lo meto a mi controlador. Este es R, es mi controlador PID. ¿Okay? Mi controlador PID controla el sistema y este sería mi esquema de control que voy a proponer. Obviamente si hay una variación en la presión, cuando tengo el lazo cerrado, voy a ver una pequeña oscilación en la temperatura, pero finalmente el lazo de control me lo va a estabilizar. Y lo mismo sucede con TO. TO es la temperatura ambiente, la temperatura exterior. Si hace mucho frío, pues tiene una cierta dinámica, o si hace mucho calor, también hay transferencia de calor hacia el fluido, o pérdidas o ganancias de calor dependiendo de la temperatura. ¿Ok? Y también se considera como una perturbación externa. Ese es el ejemplo que estamos analizando y obviamente lo podemos controlar con el esquema del PID común y corriente que conocemos, ese regulador. ¿Ok? ¿Qué desventajas le ven a controlarlo de esa forma? ¿Qué observan en el sistema? Hasta aquí estamos trabajando con un PID tal como lo conocemos y como lo diseñamos. Si multiplicamos esta función por esta función, sin ningún problema obtenemos la función de transferencia y ahí podemos calcular el PID y lo diseñamos y lo ponemos. Pero en el ejemplo en particular, tal como lo tenemos aquí, ¿qué problemas visualizan que puedan suceder? Ya analizando internamente el sistema. Que no ¿Cómo se consideran podría que hacer, sea? ¿Sí? ¿Alguien habló? no, bueno, sí, yo, este, no sé si, pues si con el diseño que hemos hecho, pues tenemos parámetros fijos y ahí esas perturbaciones van a afectar. Sí, bueno, ahorita consideran que estas perturbaciones no existen, que son cero. Entonces es como quitarlas y que todo este sistema, o sea, de aquí hasta acá, se puede obtener. Da un solo sistema, G1 por G2, la función de transferencia, y diseñas tu PID y no hay ningún problema tal como lo conocemos. Eso es lo que estamos proponiendo hacer ahorita. Pero ¿qué problemas visualizan ya conociendo interiormente cómo opera el sistema? Fíjense, analicen un momento sin conocer mayor detalle cómo son G1 y G2. G2 es la función de transferencia de flujo con respecto a temperatura y G1 es la apertura de la válvula con respecto al flujo. ¿Ok? Entonces, o sea, eso se ve quitando o sea, U es el flujo del vapor, y quitando la salida de G es la temperatura del líquido. Entonces, fíjense, esta función de transferencia G2 tiene una constante de tiempo muy lenta, porque si yo cambio de flujo, la temperatura tarda mucho tiempo en transferir
la energía por contacto del serpentín hacia el líquido. Entonces, la temperatura va a cambiar muy lentamente. Sin embargo, ahora observen G1. ¿Cómo es G1? G1 es una fusión de transferencia cuyo tiempo de respuesta es más rápido que G2, porque aquí básicamente movemos una posición y el vapor cambia su flujo de manera más rápida en comparación con el cambio de temperatura. Es decir, el tiempo de respuesta de G2 es más lento que el tiempo de respuesta de G1. ¿Sí lo ven así? Mira, ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué sucedería entonces si estamos a 30 grados y el sistema está controlando y de repente cambio de 30 a 40 grados, que no es otra cosa más que poner un escalón? Y yo le pongo aquí un pequeño escalón que cambiaría de 30 a 40 grados. ¿Sí? Entonces, el error crece 10. El error que era 0, ahora el error es de 10. El controlador actúa inmediatamente para corregir y manda más vapor. ¿Ok? Como manda más vapor, entonces la válvula se abre y empieza a fluir más flujo de vapor acá. Sin embargo, como esta función de transferencia es lenta, pues instantáneamente ni siquiera la ve. Van a tardar varios minutos en cuanto la temperatura se va a incrementar. Entonces, si el sistema sigue operando, ¿qué va a pasar con la parte integral del PID? Como tiene un error constante muy grande, entonces ese valor empieza a crecer, a crecer, a crecer y va a terminar mandando a abrir la válvula al 100%. Si abro la válvula al 100%, entonces ¿qué va a suceder con el sistema? Va a va a pasar seguir, igual. o sea, va a seguir evolucionando igual. O sea, la temperatura no porque pase todo el flujo posible aquí va a aumentar rápido, sino que va a aumentar a la misma velocidad al mismo tiempo de respuesta de la función. Entonces voy a saturar el actuador al 100% y el sistema se va a ir lento. Cuando llegue a la temperatura de 40 grados, entonces hay mucho flujo de energía en tránsito y si yo cierro la válvula, pues ese flujo de energía se va a ver reflejado en la temperatura y se va a pasar. Entonces va a haber una oscilación. Y cuando se pase ahora vamos al contrario, el error va a ser negativo y el sistema va a mandar a cerrar al 100% la válvula y esto se va a volver un sistema de control on-off. Apertura, cerradura de árbol. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. ¿Okay? Entonces eso no es muy conveniente para este tipo de sistemas de control. ¿Por qué? Porque la válvula básicamente ya no sería proporcional, sería de on-off. Y terminamos haciendo un control on-off. ¿Sí? Y nos perdemos de las características del PID. ¿Ok? Entonces, aunque funcionaría, pues al inicio, entre cambios bruscos, tendríamos el problema de saturación del actuador y finalmente pues lograría controlar, pero pues eso no es muy adecuado. ¿Ok? Ahora, hay otras opciones. ¿Qué le modificarían al sistema para que evitar ese problema? Pues fácilmente yo creo que la opción más este, práctica sin conocer de control es un tiempo de espera. Esperar a que ya se transfiera, refleje realmente esa transferencia de calor Pues sí, y volver a sí, actuar. sí, podríamos hacer un análisis detallado y tomar alguna decisión dependiendo de la situación, pero eso se puede hacer, de hecho se hace, pero ese tema es un tema más de control inteligente. Hay controladores que hacen eso, o sea, vemos qué sucede, lo ponemos en un controlador difuso, por ejemplo, y solucionamos el problema. Pero si queremos utilizar el PID sin utilizar nada de inteligencia artificial, ¿qué podríamos hacer? Algo muy sencillo. Tratar de aislar la respuesta de la válvula con respecto a la respuesta del
del sistema térmico. Entonces, para evitar que el sistema esté cambiando bruscamente, haríamos un sistema de control para el flujo de vapor. Y una vez que tengamos controlado el flujo de vapor, entonces ese sistema tendría una ganancia muy cercana a 1 y un tiempo de respuesta muy rápido. Es como si lo quitáramos y ahora sí hacemos el diseño del sistema de control térmico. ¿Ok? Es decir, hacemos dos lazos de control o dos controladores PID anidados, uno interno y otro externo. ¿Ok? Y ese sería un esquema de control que se conoce como esquema de control en cascada. Fíjense, es exactamente el mismo problema. Tenemos la función de transferencia de la válvula con respecto a vapor y la función de transferencia del vapor con respecto a la temperatura. Pero antes de conectar directamente la salida del sistema al el flujo de vapor, se cierra un lazo de control interno. Es decir, vamos a controlar el flujo de vapor. De tal manera que vamos a diseñar un controlador R1, un primer PID, para que me controle G1. ¿Y qué sucede si cierro este lazo de control interno? ¿De qué va a suceder con la función de transferencia? Analizo la función de transferencia desde aquí. Ya antes de analizar cualquier otra cosa, voy a analizar este sistema aquí. Y no es otra cosa más que un control común y corriente. Pero aquí nada más estamos controlando la válvula. Controlamos la válvula y el flujo de vapor. La entrada es eh, un flujo deseado y la salida es el flujo real. Entonces ya veíamos que el simple hecho de cerrar el lazo de control pasaba algo. Todo el sistema y en general su ganancia es muy cercana a 1 y su tiempo de respuesta aumenta, o sea, es muy rápido. ¿Qué sucede entonces con este sistema? Todo lo que está en azul. La función de transferencia de lo que está en azul es muy cercana en comparación con lo demás a 1. O sea, la función de transferencia es 1. ¿Por qué? Porque los tiempos de respuesta son muchísimo más rápidos que G. Entonces, la dinámica de la válvula es prácticamente imperceptible a la dinámica del sistema térmico. Entonces, si cerramos este lazo de control y hay una variación en la presión del vapor, como esas variaciones son muy rápidas con respecto a la temperatura, este lazo de control las absorbe, las controla y estabiliza el sistema y la temperatura ni siquiera se va a enterar. Entonces la válvula va a actuar rápido ante variaciones de la presión y me lo va a controlar. Entonces, desde la salida del controlador R2 hasta el flujo de vapor, tendríamos básicamente una función de transferencia cuya función de transferencia es igual a 1 o prácticamente igual a 1. Y eso es prácticamente quitar lo que está en azul. ¿Okay? Entonces como que desacoplamos el sistema, lo quitamos y ahora sí nos preocupamos solamente por el sistema de control lento, que es el de temperatura, y diseñamos un controlador, un segundo controlador en cascada, que controle solamente la temperatura. ¿Okay? Y entonces esto operaría mejor. ¿Por qué? Porque la respuesta de este controlador pues, es lenta. O sea, la referencia que tendríamos hacia este sistema de control variaría de una forma no tan brusca y pues el controlador la absorbería sin ningún problema y obtendríamos una salida prácticamente bien controlada y ahora sí, el vapor que yo necesite, estoy hablando de vapor, no estoy hablando de apertura de la válvula, me estaría dando el flujo que necesito para cambiar la temperatura de la variable que me interesa, que es la final. ¿Ok? A estos esquemas se les conoce como control en cascada. Y si observan bien, no es otra cosa más que la aplicación de un controlador PID, pero ya no es un controlador común y corriente, sino que está aquí anidado.
Pero toda la teoría que vimos aquí aplica. Y son casos muy especiales en los cuales nos podemos enfrentar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Entonces tendríamos que sintonizar dos PIDs. Así es. Primero tendríamos que sintonizar el más rápido, el interior, y después el exterior. Y la otra opción es un solo PID, pero ya vimos todos los problemas que tendríamos. Y la segunda opción es el control en cascada, y este tendría una operación más adecuada, y son dos controladores PID. Ahora, ¿qué condiciones tenemos para hacer esto? Simplemente el lazo de control interno debe ser más rápido que el lazo de control externo. No puede ser al revés. ¿Ok? Vamos a verlo. Y bueno, pues aquí está lo que les acabo de explicar. Lo leemos rápido como resumen. G1 y G2 representan respectivamente la función de transferencia del flujo de vapor con respecto a la posición de la válvula y la temperatura con respecto al flujo de vapor. ¿Ok? PV, que es la presión del vapor, y T0 representan las perturbaciones que influyen sobre el proceso. O sea, son perturbaciones. PV, presión del vapor, temperatura cero, temperatura ambiente. Son variables que no puedo controlar, pero que están presentes y son perturbaciones. ¿Ok? Son la presión de vapor y la temperatura inicial del líquido que actúan a través de la función de transferencia D1 y D2. O sea, también hay una dinámica que no es directo, o sea, tiene una función de transferencia. R es en el primer esquema es un PID único. Y R1 y R2 son dos reguladores, un esclavo y un maestro. El esclavo sería R1 y el maestro sería el R2. ¿Ok? Eh, entonces la salida del regulador 2 es la referencia para el sistema de control 1, que se convierte en esa. Entonces, la función de transferencia G1 generalmente tiene constantes de tiempo menores a G2. O sea, generalmente ese es un requisito. Debe ser menor. El tiempo mostrado en la perturbación PV es generalmente asimilada por el regulador esclavo, es decir, PV es controlado por el regulador G1, R1, perdón. ¿Ok? Y, y su efecto no se ve representado en TA. O sea, es atenuado internamente. Esta perturbación se atenúa directamente en este lazo de control y no afecta a mi función, a mi variable objetivo, que es TA. Eh, pero por otro lado, T0, la temperatura ambiente o la temperatura inicial, esa sí afecta directamente a TA, pero esa es compensada por G2, la función de transferencia G2. Entonces, para realizar en forma digital este esquema, aplica lo que les comentaba. El tiempo de control del lazo interior debe ser más rápido que el tiempo de control del lazo exterior. O sea, el periodo del control del regulador esclavo, el regulador esclavo es el 1, debe ser igual o menor que el regulador del maestro, que es G2. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que su proceso G1 tiene una dinámica más rápida que G2. Ya pensamos en la implementación, tenemos que decidir sobre tiempos de control. Entonces puede ser el mismo para todo, pero normalmente el tiempo de control del lazo interior es más rápido que el tiempo de control del lazo exterior.
regulador R1 debe tener un comportamiento integral débil. ¿Ok? ¿Eso por qué? Eso es porque el sistema debe Este sistema, normalmente, su referencia no es constante. ¿Y qué pasa con los reguladores? ¿Qué pasa con la dinámica de un PID? Ya vimos que de forma natural el integrador se desconecta cuando la referencia es constante. Cuando llegamos perdón, el derivativo. Cuando la referencia es constante, el derivativo desaparece y nos queda un PI. ¿Sí? Porque la derivada de una constante es cero. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando la referencia siempre está cambiando? ¿Qué pasa ahora con el regulador integral? Siempre, siempre es diferente de cero. Entonces, si el error permanece positivo mucho tiempo, la variable PID empieza a dominar y empieza a crecer. Entonces, en el regulador 1, el integrador, en lugar de ayudar, perjudica. Entonces, lo más recomendable es que en R1 sea un PD. Y si se puede poner en la parte integral, pero debe ser muy pequeña. Entonces ahí tendremos que diseñar en ese sentido. En, porque tiene un efecto de seguimiento de referencia, que es el efecto servo que se llama. Y lo que les comentaba, primero hay que diseñar el lazo interior y después el lazo exterior. Y bueno, ya podemos conectar y desconectar los lazos como querramos. Podemos poner nada más el interior o el interior y el exterior juntos o de forma manual, como queramos, y ya lo podemos manipular. Entonces, pues este esquema de control es una aplicación del PID y mejoraría muchísimo la respuesta del sistema, hacerlo en forma de cascada. En la práctica, este tipo de sistemas son muy comunes. ¿Alguien me podría dar algún otro ejemplo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ya se empezaron a ir o qué pasó? No, lo que estamos. Bueno, yo en la industria sí vi mucho este problema. Mucho este problema en la parte de reactores. Tienen PIDs, pero no, la verdad no lo sintonizan. Y yo creo que sí sería, hace falta esa implementación, ¿no? Sí, sí, sí. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. El ejemplo que hemos venido siguiendo, que es un controlador de un motor. Y ya lo veíamos, la pregunta que me hacían. Un motor, lo voy a poner aquí en el ejemplo así rápido y antes de irnos. Y lo vemos si quieren con más detalle en la próxima clase. Un motor, así rápidamente lo podemos dividir así. 1/S. Y aquí ponemos, bueno, voy a poner nada más el pura. Aquí estamos con HDS. ¿Qué variables se pueden medir en un motor? Un motor como el que tenemos de ejemplo. ¿Ya han oído hablar de los Yo, servomotores? sí, Este es, este control en cascada es un servomotor, un servocontrol. Fíjense, este es un motor. Aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos la velocidad angular y aquí tenemos la posición. Dentro del motor hay una variable que se puede medir y que no hemos puesto todavía atención en ella, que es la corriente eléctrica en el motor. Fíjate. Esa la podemos medir directamente en la función. Podemos medir la velocidad angular.
y podemos medir la posición. Estas tres variables las podemos Además podemos medir retroalimentar. el par, ¿no? El torque nos sirve para medir el par, efectivamente. Pero fíjense, ahora analicen dos cosas. ¿Cómo es la respuesta de la corriente con respecto a la velocidad angular? Es muchísimo más rápido, porque este es un circuito eléctrico y responde en cuestiones de microsegundos. Este tiene una constante mecánica y responde en el orden de milisegundos. ¿Ok? Y finalmente, la posición es más lenta que la velocidad angular porque esta responde en radianes y es la acumulación de esta de acá, entonces es más lenta la respuesta de la posición. Entonces eso significa que yo puedo cerrar tres lazos de control. Un primer R1 considerando corriente. Un segundo R2 considerando la velocidad angular y un último considerando la posición. Bueno, ya no lo dibujé muy bien, en la próxima clase lo vemos si gustan con más detalle, pero es un ejemplo del control en cascada en un motor y a este es el que se le conoce como servomotor. Aquí ya la referencia sería Z deseada. Son los que utilizan los variadores de frecuencia, ¿Perdón? porque un variador lo puedes, en variadores de frecuencia creo que no sé si utilizan eso porque puedes elegir si mantienes un par y una velocidad, aunque cambie la carga. Sí, sí, es exactamente. Para eso sirve este tipo de sistemas. Ya son más robustos. Si observan, el lazo más interior es más rápido que los siguientes lazos exteriores. Entonces eso le da una buena estabilidad al sistema, lo hace más robusto. ¿Ok? Entonces normalmente se cierra el de corriente y alguno de los exteriores, o la velocidad o la posición. Pero se tienen mínimo dos de reguladores. Y en la próxima clase lo vemos con un poquito más de detalle, pero el servomotor es una aplicación del sistema de control en cascada, este sistema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ajá. No, si llega a ser igual el tiempo de respuesta, se puede aplicar sin ningún problema. Pero ya no tendría mucho caso. O sea, si este G1 responde igual que G2, pues básicamente tenemos los mismos sistemas, nada más cambiará un poquito la dinámica. Entonces no tiene mucho caso hacer el control en cascada. Tiene caso cuando G1 es muchísimo más rápido que G2. Y es el caso del servomotor. La corriente es muchísimo más rápida que la velocidad. Entonces podemos cerrar primero el lazo de control de corriente y luego el lazo de control de velocidad. Y Pero eso, aunque fueran iguales, sí nos conviene, ¿no? Porque, por decir, ahí que tenemos perturbación, eh, bueno, yo noto que es más estable, ¿no? Más robusto sí, 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 este sí, sí, sistema. o sea, pero esta perturbación oscilaría un poco y como tiempo de respuesta de este es igual a este, entonces sí le afectaría acá la salida. Pero bueno, es cuestión de analizar y hacer un análisis detallado de estabilidad y ver qué es lo que más conviene. Pero una desventaja de este tipo de sistemas es que fíjense, tengo que medir dos variables. O sea, para el de abajo necesito medir el flujo de vapor y la temperatura. Para el de arriba no, nada más necesito la temperatura. Entonces,
hay que ver si disponemos de esta medición. Si no, pues no tiene sentido. ¿Sí? O sea, ya en la industria, ¿qué sucede? Pues estos son costos. O sea, medir el flujo, pues ya tengo que comprar ahí un flujómetro. Pero si el proceso lo amerita, pues lo tengo que hacer. ¿Ok? Con Bueno, operadores, Doc. pues la próxima clase retomamos el tema y ponemos el ejemplo del motor y vemos qué beneficios, o sea, para qué lo podríamos hacer, porque ya vimos, ahorita diseñamos un PID para un control en modo posición, pero no nos hemos detenido a analizar si podemos cerrar lazos al interior. Y seguramente sí, que es el servomotor. Y básicamente que se cierre ese lazo de control de corriente. Porque la corriente hay picos y esos picos pueden llegar a dañar el motor o el driver. Y el control más que nada es para evitar esos sobreimpulsos. El objetivo del sistema de control de corriente no es llevar el error a cero, sino evitar sobreimpulsos. Fíjense en el objetivo del control. Muchas veces es llevar el error a cero, pero muchas veces no es suficiente nada más bajando, porque en este caso tenemos que bajar el tiempo de respuesta, ser un poco más lento. Pero bueno, ya lo platicamos la próxima clase. ¿Ok? Bueno, pues si no tienen preguntas o dudas, aquí dejamos la clase por hoy. Y pues nos vemos a la próxima semana. Hasta luego, Doc. Ok, Hasta luego, gracias. luego que estén bien.